Muchas personas pasan gran parte de su vida esperando el momento perfecto para comenzar a cambiar. Esperan tener más tiempo, más recursos, más seguridad o simplemente sentir que finalmente están listos. Sin embargo, el problema con esa forma de pensar es que ese momento perfecto casi nunca llega. Mientras esperan, los días pasan, los años avanzan y poco a poco comienzan a darse cuenta de que la vida no cambia por sí sola. La realidad es que el cambio no ocurre cuando las circunstancias se vuelven ideales, sino cuando una persona decide asumir responsabilidad total por su propia vida y empieza a actuar con disciplina incluso cuando no tiene todas las respuestas. Uno de los principios más importantes del crecimiento personal es comprender que la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tus pensamientos y con las decisiones que tomas cada día. Muchas personas creen que su situación actual es únicamente el resultado de factores externos, como la economía, el país en el que viven, las oportunidades que tuvieron o incluso las personas que los rodean. Aunque todos esos factores pueden influir en cierta medida, lo que realmente determina el rumbo de una vida es la forma en que cada persona decide responder a esas circunstancias. Cuando una persona aprende a controlar su mente, empieza a descubrir un poder que antes parecía invisible. En lugar de reaccionar automáticamente ante cada problema o dificultad, comienza a observar las situaciones con mayor claridad. Comprende que los desafíos no siempre desaparecen, pero su forma de enfrentarlos sí puede cambiar completamente. Esa transformación mental es el inicio de una vida más consciente, más enfocada y mucho más dirigida hacia objetivos reales. Gran parte del estrés que experimentan las personas no proviene directamente de los problemas que enfrentan, sino de la manera en que interpretan esos problemas. Cuando alguien interpreta cada dificultad como una señal de fracaso o como una prueba de que no es capaz, su mente comienza a llenarse de dudas, miedo y frustración. Pero cuando alguien desarrolla una mentalidad más fuerte, empieza a ver los desafíos como oportunidades para aprender, crecer y desarrollar nuevas habilidades. Esto no significa ignorar la realidad ni fingir que todo es fácil. Significa comprender que cada experiencia, incluso las más difíciles, puede convertirse en una fuente de aprendizaje si se enfrenta con la actitud correcta. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan atrapadas en el mismo lugar durante años no suele ser la inteligencia ni la suerte, sino la forma en que interpretan lo que les sucede. Otro aspecto fundamental es la disciplina. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para comenzar a actuar, pero la motivación es una emoción inestable. A veces aparece con fuerza y otras veces simplemente desaparece. Si una persona depende únicamente de la motivación para actuar, su progreso será inconsistente. En cambio, la disciplina funciona de manera diferente. La disciplina es la decisión consciente de hacer lo que es necesario incluso cuando no se tiene ganas de hacerlo. También es importante entender que el progreso real casi siempre ocurre de forma gradual. Muchas personas se frustran porque esperan resultados inmediatos, pero el crecimiento personal funciona más como un proceso acumulativo. Cada pequeño esfuerzo, cada decisión consciente y cada día de disciplina se suma al anterior. Puede que al principio los cambios no parezcan evidentes, pero con el tiempo comienzan a construir una transformación profunda. Las personas que logran grandes resultados en cualquier área de la vida no necesariamente comenzaron con ventajas extraordinarias. Muchas veces comenzaron con dudas, con recursos limitados y con obstáculos similares a los que enfrentan millones de personas. Lo que marcó la diferencia fue su capacidad para mantenerse enfocadas, seguir aprendiendo y continuar avanzando incluso cuando el progreso parecía lento. La claridad mental también juega un papel fundamental en este proceso. Cuando la mente está llena de preocupaciones innecesarias, comparaciones constantes y pensamientos negativos, resulta muy difícil tomar decisiones inteligentes. En cambio, cuando una persona aprende a observar sus pensamientos sin dejarse dominar por ellos, comienza a crear un espacio interno que le permite pensar con mayor objetividad. Esa claridad mental permite identificar qué cosas realmente importan y cuáles simplemente son distracciones. Permite enfocar la energía en lo que realmente contribuye al crecimiento personal, profesional y emocional. Muchas veces el problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de enfoque. En la vida moderna existen innumerables distracciones que consumen tiempo y energía. Las redes sociales, el entretenimiento constante y la sobrecarga de información pueden hacer que una persona pase horas ocupadas sin realmente avanzar en nada importante.
Por eso, aprender a proteger el tiempo y la atención se ha convertido en una de las habilidades más valiosas que alguien puede desarrollar. Cuando alguien decide tomar control de su mente y de su tiempo, comienza a recuperar algo que muchas personas han perdido sin darse cuenta: dirección. Tener dirección significa saber hacia dónde se quiere ir y tomar decisiones que estén alineadas con ese objetivo. Sin dirección, incluso las personas más ocupadas pueden terminar caminando en círculos. También es importante desarrollar paciencia. El crecimiento real requiere tiempo, esfuerzo y constancia. No siempre se verán resultados inmediatos, y en algunos momentos puede parecer que el progreso es demasiado lento. Sin embargo, quienes perseveran descubren que el esfuerzo acumulado termina generando resultados que antes parecían imposibles. Otra transformación importante ocurre cuando una persona deja de compararse constantemente con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia y sus propios desafíos. Compararse continuamente puede generar frustración y desmotivación, especialmente cuando se observa únicamente el éxito visible de otros sin conocer el proceso que hubo detrás. Cuando alguien aprende a concentrarse en su propio camino, comienza a valorar más su progreso personal. Cada pequeño avance se convierte en una señal de crecimiento, y esa sensación de progreso fortalece la confianza interna. La confianza en uno mismo no aparece de la nada. Se construye a través de experiencias repetidas en las que una persona demuestra que puede cumplir lo que se propone. Cada meta alcanzada, cada hábito mantenido y cada desafío superado refuerzan la creencia interna de que el cambio es posible. Con el tiempo, esa confianza se convierte en una base sólida que permite asumir desafíos más grandes. Las metas que antes parecían inalcanzables comienzan a parecer posibles porque la mente ha aprendido que el progreso se construye paso a paso. La vida de una persona puede cambiar de forma profunda cuando decide asumir responsabilidad total por su mente, sus decisiones y sus acciones. Esto no significa que todo será fácil o que los problemas desaparecerán, pero sí significa que cada desafío se enfrentará con una mentalidad más fuerte y con una dirección más clara. Cuando una persona desarrolla disciplina, claridad mental y responsabilidad personal, comienza a construir una vida más alineada con sus valores y sus objetivos. Cada día se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo, mejorar un poco más y acercarse a la versión de sí mismo que realmente desea ser. La transformación personal no ocurre en un solo momento espectacular. Ocurre a través de pequeñas decisiones repetidas durante semanas, meses y años. Cada pensamiento consciente, cada hábito positivo y cada acción dirigida hacia un objetivo contribuyen a construir una vida diferente. Al final, la verdadera pregunta no es si el cambio es posible. La verdadera pregunta es si una persona está dispuesta a comprometerse con el proceso necesario para lograrlo. Porque cuando alguien decide tomar control de su mente, desarrollar disciplina y actuar con intención, comienza a descubrir que muchas de las limitaciones que antes parecían permanentes en realidad solo eran barreras mentales. Y cuando esas barreras comienzan a desaparecer, también comienza a abrirse un camino completamente nuevo lleno de posibilidades. Muchas personas pasan gran parte de su vida esperando que algo cambie. Esperan que las circunstancias mejoren, que aparezca una oportunidad especial o que, de alguna manera, las cosas comiencen a acomodarse por sí solas. Sin embargo, con el paso del tiempo descubren que la vida no cambia simplemente porque uno lo desea. La realidad es que el cambio comienza cuando una persona decide asumir responsabilidad por su propia mente, por sus decisiones y por la dirección que está tomando su vida. Esa decisión puede parecer simple, pero en realidad es uno de los momentos más importantes que una persona puede experimentar, porque a partir de ese instante deja de verse como una víctima de las circunstancias y empieza a verse como el principal responsable de su propio futuro. La mayoría de las personas subestima el poder de sus pensamientos. No se detienen a observar cómo piensan ni qué tipo de diálogo interno mantienen durante el día. Sin embargo, la forma en que una persona piensa influye directamente en cómo se siente, en cómo actúa y en los resultados que obtiene en su vida. Si alguien pasa gran parte del tiempo pensando en limitaciones, en problemas o en lo que podría salir mal, es muy probable que sus acciones estén dominadas por el miedo, la duda o la inseguridad. Pero cuando alguien comienza a desarrollar una mentalidad más consciente, empieza a darse cuenta de que puede observar esos pensamientos y elegir cuáles quiere alimentar y cuáles no. Ese proceso no significa ignorar la realidad ni vivir en una fantasía donde todo es perfecto. Significa aprender a interpretar la realidad de una forma que permita avanzar en lugar de quedarse atrapado en la frustración.
Las personas que desarrollan una mentalidad fuerte entienden que los problemas son inevitables, pero también comprenden que cada problema contiene una lección, una oportunidad de aprendizaje o una experiencia que puede fortalecer su carácter. Con el tiempo, esta forma de pensar comienza a cambiar la manera en que una persona enfrenta la vida. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada dificultad, comienza a analizar las situaciones con mayor calma. Empieza a preguntarse qué puede aprender de cada experiencia y qué acciones puede tomar para mejorar su situación. Este cambio de perspectiva transforma los obstáculos en herramientas de crecimiento. Otro elemento fundamental en este proceso es la disciplina. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar a actuar, pero la motivación es una emoción que aparece y desaparece con facilidad. Hay días en los que una persona se siente llena de energía y entusiasmo, pero también hay días en los que simplemente no tiene ganas de hacer nada. Si alguien depende únicamente de la motivación para avanzar, su progreso será inconsistente. En cambio, la disciplina funciona de una manera diferente. La disciplina es la capacidad de hacer lo que se debe hacer incluso cuando no se tiene ganas. Cuando una persona comienza a desarrollar disciplina, empieza a construir hábitos que fortalecen su carácter. Puede ser algo tan sencillo como levantarse a la misma hora cada día, dedicar tiempo a aprender algo nuevo o trabajar de forma constante en sus metas personales. Con el tiempo, estos pequeños hábitos se acumulan y comienzan a producir cambios mucho más grandes de lo que parecía posible al principio. Es importante comprender que el progreso real casi nunca ocurre de forma instantánea. Vivimos en una cultura que busca resultados rápidos y recompensas inmediatas, pero el crecimiento personal es un proceso gradual. Cada esfuerzo, cada decisión consciente y cada día de disciplina se suma al anterior. Aunque al principio los cambios puedan parecer pequeños, con el tiempo se convierten en una transformación profunda. Las personas que logran resultados extraordinarios en la vida no necesariamente comenzaron con ventajas especiales. Muchas de ellas comenzaron con dudas, con recursos limitados y con circunstancias difíciles. Lo que marcó la diferencia fue su capacidad para mantenerse enfocadas en sus objetivos y continuar avanzando incluso cuando el progreso parecía lento. También es fundamental aprender a manejar las distracciones. En el mundo actual existen innumerables estímulos que compiten constantemente por la atención de las personas. Las redes sociales, el entretenimiento continuo y la sobrecarga de información pueden hacer que alguien pase horas ocupado sin realmente avanzar en algo importante. Por eso, desarrollar la capacidad de concentrarse en lo esencial se ha convertido en una de las habilidades más valiosas. Cuando una persona decide proteger su tiempo y su energía, comienza a darse cuenta de que tiene más control del que imaginaba. En lugar de reaccionar a cada estímulo externo, empieza a dirigir su atención hacia actividades que realmente contribuyen a su crecimiento. Esto crea una sensación de dirección y propósito que muchas personas buscan durante años sin encontrar. La claridad mental también juega un papel muy importante. Cuando la mente está llena de preocupaciones innecesarias, comparaciones constantes y pensamientos negativos, resulta muy difícil tomar decisiones inteligentes. En cambio, cuando alguien aprende a observar sus pensamientos con mayor conciencia, empieza a crear un espacio interno que le permite pensar con mayor objetividad. Ese espacio mental permite analizar las situaciones con más calma y elegir respuestas más constructivas. Con el tiempo, la mente se vuelve más estable y menos reactiva. Esto no significa que las emociones desaparezcan, sino que la persona aprende a gestionarlas de manera más saludable. Otro aspecto importante es la paciencia. Muchas personas abandonan sus objetivos porque esperan resultados inmediatos. Cuando esos resultados no llegan tan rápido como esperaban, comienzan a dudar de sí mismas o del proceso. Sin embargo, quienes perseveran descubren que el esfuerzo constante termina produciendo resultados que al principio parecían imposibles. La paciencia no significa quedarse inmóvil, sino seguir avanzando incluso cuando el progreso parece lento. Cada pequeño paso cuenta. Cada día de esfuerzo suma. Con el tiempo, esos pequeños avances se convierten en logros significativos. También es fundamental dejar de compararse constantemente con los demás. Cada persona tiene su propio camino, su propia historia y sus propios desafíos. Compararse continuamente puede generar frustración y hacer que alguien sienta que nunca es suficiente. En cambio, cuando una persona decide concentrarse en su propio progreso, comienza a valorar más sus avances personales. Cada meta alcanzada, por pequeña que sea, refuerza la confianza interna.
Esa confianza no aparece de un día para otro, sino que se construye a través de experiencias repetidas en las que una persona demuestra que puede cumplir con lo que se propone. Con el tiempo, esa confianza se convierte en una base sólida que permite asumir desafíos más grandes. Las metas que antes parecían demasiado difíciles comienzan a parecer alcanzables porque la mente ha aprendido que el progreso es posible cuando existe disciplina y constancia. La transformación personal ocurre cuando una persona decide dejar de esperar condiciones perfectas y comienza a actuar con los recursos que tiene en el presente. Cada decisión consciente, cada hábito positivo y cada esfuerzo dirigido hacia un objetivo contribuyen a construir una vida diferente. El verdadero cambio no ocurre en un momento espectacular ni en un solo día. Ocurre a través de pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Cada pensamiento que eliges cultivar, cada acción que decides realizar y cada hábito que construyes se convierte en parte del proceso que define quién te estás convirtiendo. Cuando una persona comienza a vivir con mayor conciencia, disciplina y claridad mental, empieza a notar que su vida se alinea gradualmente con sus objetivos. Las oportunidades se vuelven más visibles, las decisiones más firmes y la dirección más clara. Al final, la pregunta más importante no es si el cambio es posible, porque el cambio siempre es posible. La verdadera pregunta es si una persona está dispuesta a comprometerse con el proceso necesario para lograrlo. Porque cuando alguien decide asumir responsabilidad por su mente, sus decisiones y sus acciones, comienza a descubrir que muchas de las barreras que antes parecían permanentes en realidad solo existían dentro de su propia forma de pensar. Y cuando esa comprensión aparece, también aparece una nueva forma de ver la vida. Una forma en la que cada día se convierte en una oportunidad para mejorar, aprender y acercarse un poco más a la persona que realmente desea llegar a ser.